Ok. Ustedes pueden observar la planta de cannabis, ¿ya? Marihuana, cáñamo. Y cannabis, como le llaman ahora, así vulgarmente. Antes nos referíamos a cannabis como el género de la planta. Ahora se ha popularizado el nombre cannabis para tratar de evitar decir marihuana. ¿Ok? Pero en realidad es lo mismo. Están refiriéndose a la misma planta. ¿Ok? Ok. La planta de cannabis se ha usado, ¿no?, por la humanidad desde hace cerca de 4.500 años. Y se ha usado casi para las mismas cosas, entre comillas, que la usamos ahora. Como podemos ver ahí, tenemos el uso registrado en China, 2.727 años antes de Cristo, ¿no? Y luego a lo largo de la historia ha seguido usándose. En Arabia hay que anotar a Avicena, ¿no? Avicena es uno de los médicos clásicos del lado musulmán, ¿no?, muy reconocidos. Y también ha sido usado en Grecia en diferentes épocas para la confección de prendas de vestir y la fabricación de sogas de cáñamo. ¿Okay? Esto ha dado, sobre todo en Oriente, un uso por un tiempo prolongado. ¿Okay? En América se ha usado a partir del siglo, prácticamente del siglo XVIII, XIX, y en el siglo XX es cuando se empieza a hacer investigaciones de diferente índole y sobre todo en el lado médico, y uno de los problemas que se observó fue que los efectos no eran muy consistentes. O sea, a un paciente le funcionaba, a otro paciente no le funcionaba. Después estudiaron diferentes lotes de plantas y se encontraron con que no necesariamente funcionaba siempre. Entonces, la primera mitad del siglo XX se observó estas variaciones y hubo una disminución, de alguna manera, del uso médico. Persistió, pero el uso médico fue menor. En el año, digamos, en la primera mitad del siglo XX, a comienzos del siglo XX, en Estados Unidos aparece una legislación de control sobre las sustancias que producían adicción en ese momento. Ahí estaba sobre todo el opio. El opio fue llevado por los chinos en el siglo anterior. Los chinos fueron llevados para construir el ferrocarril y por supuesto llevaron el opio y crearon una de las epidemias de adicción en ese país. A comienzos, bueno, después aparece la cocaína. A comienzos del siglo XX aparece una ley en Estados Unidos, que es un acta, ¿no?, que grava la cocaína y grava por impuestos a la cocaína, a todo el comercio, lo controlan, y sobre todo cocaína y heroína. Eso hace que, por ejemplo, la Coca-Cola cambie, ¿no?, de la cocaína inicialmente presente en los extractos de coca a cocaína decocainizada para no perder la patente, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso fue más o menos a partir de 1914. Hoy día ya no hay cocaína en la Coca-Cola, ¿no? Hay jugo de coca, pero no cocaína. Entonces, esta ley que ya estaba vigente desde 1914, no tenía a la marihuana adentro. ¿Okay? Entonces, en el año 37, el Congreso de los Estados Unidos define gravar con impuestos a la siembra, al comercio, y etcétera, ¿no? Toda la comercialización y el uso, entre ellos el uso médico. Y le ponen impuestos, hay una ley para la marihuana y se grava a la marihuana con impuestos. Ese impuesto incluía la receta médica, ¿sí? Por eso es que la Asociación de Médicos de los Estados Unidos se opone a esta ley porque gravaba la receta médica cuando tenían que recetar productos de cannabis. Esto continúa así hasta más o menos el año 1970 en que se prohíbe el uso de la marihuana con una nueva ley antidrogas. ¿Ok? Esto trajo consigo a la disminución, obviamente, la disminución del uso, ¿no?, la prohibición de la comercialización, ¿no?, y casi el abandono desde el punto de vista formal
en Estados Unidos del uso del cannabis y sus derivados. Incluso sale de la farmacopea. La farmacopea americana se retira de la farmacopea como medicamento. Bueno, en ese momento no se conocía cuáles eran los principios activos del cannabis y se conocían la existencia de los receptores. Todo eso se va a conocer, se van a ir aislando en la segunda mitad del siglo XX. ¿Okay? Primero el THC, ¿no? Que es el compuesto adictivo de la marihuana, y después el cannabidiol, y hoy día se sabe que hay aproximadamente 100 cannabinoides en la planta. ¿Okay? De ellos, de los que vamos a hablar a lo largo de esta conferencia, son de los dos que tienen potencialidad o tienen uso medicinal reconocido. ¿Okay? El THC y el CBD. Hoy en día estamos partiendo prácticamente del uso medicinal paliativo para algunas enfermedades que son reconocidas por la medicina basada en evidencias, la FDA de los Estados Unidos, la EMEA de Europa, en fin, las organizaciones que tienen que ver con la regulación de los medicamentos reconocen el uso para algunas enfermedades. En realidad eran 3, hasta que este año se ha incorporado una cuarta que estaba en investigación, que se refiere a las convulsiones refractarias en el síndrome de Dravet y en el síndrome de Lennox en específico. ¿Okay? Pero en todos los casos, el tratamiento, el uso de estas sustancias derivadas de cannabis va a ser paliativo, o sea, para tratar síntomas. No curan ninguna enfermedad. ¿Okay? Entonces, para centrar un poquito el tema, vamos a hablar del cannabis, el cáñamo o la marihuana, ¿no? Esta es más o menos su clasificación botánica. Esta planta, dependiendo del autor, puede tener desde 66 hasta 100 principios cannabinoides, que son del grupo terpeno, y el responsable de la adicción o los efectos sobre el sistema nervioso central que tienen que ver con el comportamiento y otras cosas más, es el delta 9 tetrahidrocannabinol, sus siglas son THC. Este es un compuesto liposoluble de lenta eliminación en el cuerpo y que representa el principio activo más conocido. No es el más abundante, sino el más conocido. Más abundante es el CBD que el THC, pero el THC saltó a la palestra después de su descubrimiento como el responsable de la conducta adictiva, ¿no? Del consumo, sobre todo inhalado, del fumado de la marihuana, ¿no? La actividad biológica de los dos principios activos de los que vamos a hablar tiene que ver con hay una clasificación que depende de dónde vienen los compuestos que hoy día se reconocen que son capaces de actuar sobre los receptores llamados cannabinoides. Entonces, aquí vemos este esquema. En este esquema está la planta y los cannabinoides que se obtienen de la planta se llaman fitocannabinoides. El cuerpo tiene sustancias químicas que el cuerpo produce, usualmente derivados grasos de la digestión de la membrana, de la cara interna de la membrana, de las neuronas, por ejemplo, o de algunas otras células, que funcionan, se producen y luego salen de la célula productora y van a actuar en células que están cerca. Tienen un tiempo de vida media corto en ese sitio, entonces se producen en una célula, por ejemplo, una neurona, y van a ir a actuar sobre las células astrocitarias u otras neuronas que están cerca, sobre los receptores que van a aparecer en la membrana de esas otras células. Entonces, aquí aparecen los cannabinoides endógenos, hay varios, la anandamida es el más reconocido, ¿no? Como ejemplo. Y por supuesto, con el desarrollo de la industria química han aparecido los cannabinoides sintéticos, que simulan a los naturales y que en el laboratorio se van modificando y van apareciendo derivados. Basta decir que, por ejemplo, ya hay THC sintético que es comercial desde hace más de 20 años en Estados Unidos y que se usan en pastillitas o en inyectables si fuera necesario, que son totalmente sintéticos. Entonces hay una parte de esta línea que ahora habla de los cannabinoides sintéticos. El ejemplo típico es el WIN, ¿no? Todas estas sustancias actúan sobre receptores de membrana. Estos receptores de membrana son típicamente receptores del tipo acoplado a proteína G. Los clásicos, porque ahora van a aparecer unos receptores no clásicos de los que vamos a hablar también un ratito, que todavía están en estudio. Entonces aquí aparecen receptores de membrana que se descubren
más o menos allá por los 80, ¿no? Primero se descubre el receptor número 1, al que le llaman receptor CB1, o cannabinoide tipo 1. Y luego, unos años después, se descubre el receptor CB2. Entonces, toda la información existente en desde los años 80 para adelante, habla de estos receptores, y es ahí donde se identifica el sitio de acción de esos cannabinoides, tanto exógenos como endógenos. ¿Qué significa eso? Que cuando alguien consume la planta de marihuana, el THC y el CBD que tiene la planta pueden ser absorbidos y van a ir a actuar sobre receptores de tipo cannabinoide en diferentes células del organismo. Pueden ser neuronas, pueden ser células astrocitarias, pueden ser leucocitos, pueden ser células del sistema inmune, para diferentes efectos que podemos más o menos identificar desde el punto de vista biológico farmacológico. Como les decía, hay muchos derivados cannabinoides o muchos cannabinoides que pueden estar en la planta o pueden ser sintetizados. Los de la planta vienen particularmente, debemos mencionar, a estos que están en azul. El delta 9 tetrahidrocannabinol es el componente activo del lado con efectos sobre el sistema nervioso central. El cannabidiol o CBD, que tiene efecto central y también puede tener efecto periférico, pero mientras este es adictivo, este no es adictivo. Y el otro es este de acá, que se llama cannabinol, que son los tres más importantes, ¿no? Que es activo sobre el sistema nervioso central, pero no produce dependencia. Entonces ahí tenemos los tres principales. Y sobre estos, adicional, hay un montón más, ¿sí? Que están en investigación, pero que no importan en este momento para el lado específico de la salud. Acá está la molécula del delta 9 tetrahidrocannabinol y acá está el cannabidiol. En realidad, la mayor parte del uso médico actual habla de esta sustancia, el THC, principalmente para el dolor, y el cannabidiol saltó a la palestra por el tema de las convulsiones refractarias, ¿no? De los niños que ustedes conocen, ha promovido incluso la adopción de una ley en el Perú, ¿no? Hace poco tiempo. Ok. Una de las características que tiene la marihuana es que los expertos hablan de cannabis sativa y casi siempre cuando hablamos de THC, ¿no? Y de CBD estamos hablando de esta especie. También se reconocen otras especies, Indica y Ruderalis, y se conocen una enorme variedad de variantes, ¿sí? De estas tres especies generales. Hay algunos que han acuñado un término HEMB, H-E-M-B, ¿sí? Que es un término no necesariamente médico, pero que se refiere a algunas plantas, ¿eh? Que tienen bajo contenido de THC y tienen alto contenido de CBD. Incluso algunas de ellas hasta se propone que se las coman, ¿no? ¿Sí? Pero eso es una palabra que no tiene una traducción médica ni una equivalencia formal. Por eso es que en medicina, en los libros, no van a ver ese término, ¿eh? Ese término HEMP. Pero se ve mucho, se usa mucho y se habla mucho en los discursos de gente que propone el uso del cannabis. Ok, se ha estudiado hace poco, incluso leí un artículo en estos últimos días en relación a la búsqueda de los genomas de estas plantas, ¿sí? Los genomas de plantas que producen THC en alta cantidad, un poco de CBD y los otros componentes en regular cantidad son principalmente sativa, ¿okay? Y los que tienen menos contenido de THC usualmente van hacia las otras líneas genéticas, ¿no? Entonces ese asunto todavía no está totalmente aclarado. Hay una diversidad enorme, hay más de 1000 variantes de las plantas derivadas de sativa o del otro lado, que hacen muy difícil la clasificación exacta el día de hoy. Pero toda la legislación habla de sativa, particularmente por su preponderancia en la producción de THC. Ok, una de las características es que en el medio, sobre todo en el medio americano, también en nuestro medio, ha ido creciendo el contenido de la planta que se usa para uso recreativo de la marihuana, de tal manera que hoy día se dividen a las marihuanas en dos grandes grupos.
las marihuanas de bajo contenido de THC, alrededor del 3%, no es tan bajo, ¿no? Pero el 3% es la marihuana clásica, la colombiana, la moño rojo, la de gran uso del año 70, la más barata en el país, y se habla de marihuana de alto contenido de THC. Estas se han ido obteniendo, ¿sí? Por selección de semillas. Se habla de marihuana biotecnológica, no es biotecnológica, sino es planta que se ha seleccionado las semillas de plantas que cada vez producen más THC. Es la que el consumidor recreativo busca consumir, ¿ok? Más contenido de THC, más efecto recreativo, más efecto, ¿no? de ese tipo. Entonces, desde el 95 hasta más o menos el 2014, en Estados Unidos la concentración de THC promedio subió del 4% a alrededor del 12%. Y también se han descrito variantes que llegan hasta el 33% de THC. ¿Okay? Esas son las variantes llamadas SCAN, de alto contenido y por supuesto más tóxicas. Entonces, ¿qué ha pasado en la clínica? En la clínica se observa hoy día más efectos tóxicos del cannabis. Antes las personas que hacían adicción eran raras, ¿no? Porque la marihuana que se consumía en los 70 era una marihuana de poco contenido de THC, tenía THC alrededor del 3%, pero las marihuanas nuevas están trayendo más problemas de adicción y más problemas, por ejemplo, de crisis psiquiátricas o psicóticas en los pacientes por un fenómeno que ya les voy a comentar más adelante. Entonces hoy día vemos más pacientes que entran a la emergencia del hospital ahora intoxicados por variantes de alto contenido de THC. Se estima que en nuestro medio el contenido, las plantas que tienen poco THC, la marihuana moño rojo, por ejemplo, que es muy barata, cuesta $1 el kilo, esa marihuana ocasiona pocos trastornos psiquiátricos, ¿sí? Entre ellos la psicosis conocidas o las crisis de pánico, pocos, pero con las variantes de alto contenido. Hay una que los estudiantes universitarios le llaman chocolate, pertenece al grupo SCAN, una de las más difundidas en nuestro medio, de alto contenido para fumar. Entonces, esa de alto contenido sí está trayendo una serie de problemas. Hay más chicos con adicción por esa planta, y etcétera, ¿no? Y también las crisis psiquiátricas aparecen con mayor frecuencia en ese grupo. Eso que ha pasado en Estados Unidos también se da en nuestro medio. Ok, entonces se ve en los países un incremento progresivo del contenido de THC en las plantas que se usan para uso recreativo. Ok, las llamadas EMP serían aquellas que tienen THC y bajo THC y alto CBD. Hay algunas que incluso no tienen THC, ¿no? Como vamos a ver un par de ellas. Estas son plantas muy peculiares, crecen en maceta, no crecen en grandes cultivos, al aire libre, crecen en invernaderos, usualmente dentro de las casas, y crecen lotes de estas plantas bajo luz y con humedad controlada, ¿no? En maceta, tienen más fibra, su contenido de THC es menor del 1%, y en este caso la idea es que esas plantas tienden a tener más CBD que THC, ¿ok? Pero las hay. De estas vale la pena mencionar que ya hay dos cepas patentadas. La Charlotte Web, que se patentó en Colorado, tiene 20% de CBD y menos de 0.5% de THC, y el Avidequel, que es una combinación de dos variantes, Cannabis indica y Cannabis sativa, 60-40, que se produce en Israel, tiene de 15.8 a 16.3% de CBD y 0% de THC. O sea, hay variantes que son raras, que tienen muy poco, no tienen THC, pero que tienen CBD, que es el otro componente que en estos momentos salta a la palestra para el uso medicinal, sobre todo en las convulsiones refractarias de los niños. Entonces, hay una amplia gama, desde no tener THC hasta tener mucho THC. ¿Ok? Entonces, la pregunta es, si vas a hacer un aceite, ¿cuál sería la planta indicada? La planta indicada es aquella que no tiene THC o lo tiene muy poquito, porque eso se lo vamos a dar a los niños. Los otros usos de otras personas con otras enfermedades o que son adultos, ellos podrían consumir otras variantes porque probablemente necesiten THC que los niños no necesitan. ¿Ok? Bueno, el otro tema, ya ahora entrando al lado molecular o farmacológico, existen dos tipos de receptores, CB1 y CB2, ¿no? Cannabinoides clásicos. Entonces el CB1 está particularmente distribuido en el sistema nervioso central, ¿no?
en neuronas y en células astrocitarias, y el CB1 es un compuesto que penetra el receptor y hace una serie de efectos hacia el interior de las células. ¿Okay? Están concentrados los CB1 particularmente en el cerebro, en el sistema nervioso central, y muy poquito fuera del sistema nervioso central. El otro receptor, llamado CB2, está ubicado preferentemente fuera del sistema nervioso central y puede estar en diferentes tipos de células. Células de la sangre, leucocitos, por ejemplo, linfocitos, el sistema nervioso, el sistema inmune, etc. ¿No? Hay una serie de células en la periferia que expresan este receptor. Sin embargo, esa es la clasificación clásica, los artículos recientes, usualmente de la última década, ya están hablando de la acción de estas sustancias sobre otros tipos de receptores. Todavía no los llaman CB3, porque son varios, ¿no? Son una diversidad de receptores que por ahora los denominan receptores no CB1 y no CB2. Entonces aquí, ¿qué son estos receptores? No son los clásicos CB1 y CB2, pero los agonistas y antagonistas actúan también sobre estos receptores. Y en particular el CB2 actúa sobre estos receptores no CB1, no CB2. Estos son del tipo de receptores huérfanos, acoplados a proteína G, ¿no? Y que usualmente tienen la capacidad, por ejemplo, de entrar a la célula y actuar en el núcleo, o sea, hacer una serie de cambios dentro del núcleo también de las células. Aquí tenemos el GPR55, GPR110, ¿no? Acá tenemos los de la familia GPR3, GPR6 y GPR12, ¿no? Que acaban de ser descritos en la acción con el cannabidiol, ¿no? Que resultan en acciones inhibidoras no competitivas de otros receptores también, como los opioides Mu, ¿no? El receptor para norepinefrina, dopamina y serotonina. O sea, van a poder actuar sobre otros sitios, además de los sitios clásicos, ¿sí? Entonces, parte de los efectos que se supone que son potenciales medicinales, fuera de los que estamos hablando del sistema nervioso central en particular, ¿no? Van a ser hoy día postulados, ¿no? Como acción, sobre todo para el cannabidiol, ¿no? A través de este tipo de receptores, ¿sí? Ahí hay una serie de hipótesis acerca de que pudieran usarse en una serie de enfermedades, ¿no? De enfermedades neurológicas adicionales a las que ahora se reconocen. Los genes para estos receptores ya están codificados y se conocen totalmente, ¿no? Entonces, por ejemplo, para el receptor cannabinoide tipo 1 están, ¿no? En el cromosoma 6, la sección 6q15, y acá el del tipo B2, el cannabinoide tipo 2, tiene un espacio, ¿no? Una parte de su gen está en el cromosoma 1. Eso ya está tipificado. Hasta ahí, digamos, se puede reconocer variantes, ¿no? Más activas, menos activas de cada uno de los receptores, pero eso es la parte molecular de cómo es que se generan esos receptores, cómo se producen, cómo llegan a las membranas, en fin, todo ese mecanismo está absolutamente conocido. Sin embargo, uno de los fenómenos que ha preocupado a mucha gente es el uso del THC, por ejemplo, que en algunos pacientes a los que se les da el THC o consumen el THC natural con la planta al fumarla, o otros pacientes a los cuales se le da el THC sintético, ¿no? Es decir, el THC sintético tiene un nombre comercial y se vende en Estados Unidos desde hace 25 años. Pero una de las cosas que ha llamado la atención a los médicos es que algunos pacientes que reciben o fumado o este medicamento hacen crisis psicótica, desarrollan crisis psicótica. Entonces la pregunta es, ¿por qué? Y esta pregunta ha acompañado a los investigadores durante más de 20 años, ¿sí? Bueno, hoy día se sabe qué está pasando. Se sabe que las moléculas estas van a tener capacidad de ingresar, en algunos casos hasta el núcleo de la célula, y activar sus propios genes para codificar sus receptores. Hasta ahí está bien. Pero ¿qué sucede? Sucede que hoy día se sabe que al costadito de esos genes, porque acuérdense que el DNA no es una línea continua, sino es una, ¿no?
es una línea así en curvas, ¿sí? Al costadito de esos genes están genes para enfermedades psiquiátricas severas. ¿Ok? Al costadito. Entonces, cuando entra el THC, lo que hace es activa también a esos genes que están al costadito, pero que codifican enfermedades psiquiátricas severas. ¿Cuáles? Crisis esquizofrénica, ¿sí? Esquizofrenia, paranoide. También las crisis de pánico y también la depresión mayor, que son 3 enfermedades que acompañan, que se han visto con baja frecuencia, pero se han visto aparecer cuando alguien consume, sobre todo THC en gran cantidad con las variantes nuevas de marihuana, o cuando los médicos le dan la pastilla del Marinol, que contiene THC sintético, en dosis más alta. Entonces, ¿por qué aparecían las crisis psicóticas? Hoy día se sabe que es por esto. Es más, el año pasado, creo, ¿sí?, apareció este estudio en la revista JAMA americana, donde se han mapeado digamos, las secuencias genéticas asociadas a esas crisis psicóticas. Entonces, ¿qué pasa? Algunas personas pueden traer y heredar de padres a hijos estos genes. Estos genes pueden estar dormidos y no expresarse, ¿sí? Pero ustedes saben que hay familias, ¿no?, que presentan las crisis, las enfermedades psiquiátricas de padres a hijos, ¿no? A veces en una generación no se ve, pero en la siguiente aparece de nuevo. Entonces, esas personas tienen genes, que son estos que están tipificados aquí. En 4 regiones de los cromosomas 3, 8 y 10 ya se conoce dónde están estos genes. Entonces resulta que eso explica por qué en algunas personas, sin que medie ninguna otra razón aparente, aparecen crisis psiquiátricas que ahora estamos viendo más frecuentemente en los pacientes que hacen uso recreativo de marihuana de alto contenido de THC o hacen uso a veces del medicamento sintético. ¿Ok? Ese es otro problema que estamos mirando aparecer, pero que tiene una razón genética. Yo supongo que en poco tiempo tendremos alguno de estos chips, ¿no?, para poder mapear esto en gotas de sangre o cosas por el estilo, como se hace para otras enfermedades genéticas. Pero en todo caso, aquí está una de las explicaciones. Bueno, ¿cómo actúan estas sustancias? Aquí tenemos el THC, es un agonista del receptor CB1. El CBD ingresa al receptor, pero no hace nada. ¿Sí? Ingresa y no hace nada ahí. Pero claro, su función principal no va a estar ahí. Su función principal va a estar en los otros receptores llamados no A y no B. ¿Ok? Pero cuando se activa, el CBN también ingresa acá. Cuando se activa este receptor, echa a andar una cascada bioquímica al interior de la célula con la producción de una serie de sustancias que pueden quedar aquí o que pueden salir e ir a actuar en otros lados. ¿Ok? Entonces, este es un tipo de receptor, el CBD está en el resto de células que no son neuronales. Pero, y de ahí a la adicción, ¿cómo pasamos a la adicción? Pues resulta que cuando se activan estos receptores de tipo proteína G, el CB1, cuando se activa, la cascada de coagulación, la cascada de activación aquí, va a terminar activando a una proteína que hoy es clave dentro de la ruta de la adicción, que se llama proteína quinasa A. Esa proteína quinasa A nos va a dar estos resultados. Acá está, por ejemplo, el receptor, se activa el receptor, se activa una cascada, se activa la proteína quinasa A, y esta es capaz de modular la aparición de unas proteínas en el núcleo, ¿sí? Proteínas en el núcleo, ¿no?, que van a ser factores que van a actuar directamente sobre el DNA, o otros actúan en forma de complejo y separan el complejo sobre el DNA, y lo que hacen es activan o desactivan genes. O sea, son factores de transcripción a nivel nuclear. Entonces hoy día se sabe que algunas de estas proteínas, por ejemplo el delta FosB, están participando, formándose por la activación, por un mecanismo que es activado por la proteína quinasa A y que se paran aquí. Entonces esto puede dar lugar a que, por ejemplo, se bloquee el gen y no se produzcan receptores para dopamina D2, por ejemplo, en el núcleo accumbens. Empiecen a bajar, ¿no?, en algunas células del núcleo accumbens. Y de estos hay varios, ¿sí? Hay algunos que se asocian
a efectos agudos y otros de estos factores proteicos que se asocian a efectos crónicos y que traen consigo todos esos síntomas que caracterizamos en el proceso adictivo. Entonces hoy día la adicción a las drogas, y en este caso también al cannabis, tiene que ver con esta capacidad de activar, ¿no? Activar y desactivar genes en el núcleo de la célula. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y qué estamos haciendo los médicos cuando tratamos a un adicto? Lo que estamos haciendo es manejando los síntomas, todo lo que se expresa a partir de aquí. Pero el problema no está en esos síntomas solamente, el problema está acá. Y mientras no logremos sacar a estos factores de transcripción de acá, todavía no tenemos una forma de hacerlo, vamos a tener, ¿no?, la adicción con recaídas y recaídas y recaídas y una muy baja tasa de curación en el largo plazo. Porque hoy día consideramos a la adicción como una enfermedad, ¿no?, del núcleo de la célula. No tenemos nada con que sacar esos factores por ahora. Entonces, todas las drogas hacen este mecanismo, sobre todo en lo que llamamos la vía del placer, ¿no?, el sistema de recompensa en la base, ¿no?, en la base del cerebro. No podemos tratarlos bien porque no tenemos forma de sacar esos factores de ahí, esos factores proteicos que se formaron, que están pegados ahí al DNA, no tenemos forma de sacarlos. Ok, la marihuana, ¿no?, y los receptores cannabinoides están localizados en diferentes partes del cerebro. Esta es la parte del placer que estábamos comentando, ¿sí?, la zona llamada mesolímbica, y es la interacción entre las neuronas que vienen del núcleo ventral tegmentario anterior y que actúan sobre el núcleo accumbens, soltando particularmente dopamina, ¿no? Se suelta dopamina, se siente placer. Entonces, esta es una zona, pero no es solo ahí, hay una otra serie de zonas donde va a haber también acciones sobre los receptores cannabinoides. ¿Y con qué tienen que ver? En etapa temprana, intraútero, con el desarrollo del cerebro. Ya cuando el niño ha nacido, ¿ya?, y está creciendo, tiene que ver con la memoria y la adquisición de conocimientos. Lo que hoy día se sabe es que a un niño pequeño que le das THC, le alteras el desarrollo del cerebro en las zonas con las cuales adquiere conocimientos. Cuando los jóvenes empiezan a fumar marihuana, ¿sí?, y entra THC al cuerpo, lo que se sabe es que en el tiempo de consumo va a tener menor rendimiento académico, ¿sí?, académico, y eso se sabe con cohortes bien estudiadas, que aquel que consume desde temprano marihuana va a tener ese problema. Y si lo consume desde niño, el problema va a ser peor. Por eso es que los pediatras no recomiendan, en lo posible, darle THC a los niños pequeños, porque va a haber un efecto en el largo plazo en el conocimiento, en la capacidad de aprender de esos niños. También todos conocemos digamos, el cannabis actúa sobre el sistema llamado motivacional y de recompensa. ¿Okay? Recompensa está acá en la base, y acá tenemos coordinación, memoria, juicio, movimiento, sensaciones, y acá está la visión. También interactúan en zonas que regulan el apetito. Por lo general, promueven el aumento del apetito. También actúan en las funciones inmunológicas, en la reproducción, en la coordinación de movimientos, y también tienen acción en la regulación del dolor y la analgesia. Por eso es que el THC es un elemento reconocido como un componente que tiene efecto analgésico. Pero su efecto analgésico es bajo, ¿sí?, no es como un opioide. Y por lo general, los países que han autorizado el uso del THC para dolor, sobre todo dolor crónico neuropático en pacientes terminales, cáncer metastásico terminal es el ejemplo típico, ¿no?, lo dan solo cuando todas las demás medicamentos para el dolor que tenemos en el armamentario médico han fracasado. O sea, ya se usaron y el paciente se hace tolerante y hay que ir cambiando de medicamentos, ¿no? Entonces el THC es un medicamento heroico. Es el último que se da en la lista. Nunca es primera elección, siempre es el final. ¿Okay? Entonces, bueno, acá hay varios efectos del THC y hay que tener siempre que estos efectos adversos que vienen con el mismo principio, por ejemplo, desorientación, vértigo, pérdida de coordinación, agitación, ansiedad, taquicardia en el caso del corazón, presión arterial baja,
alucinaciones y psicosis, la psicosis cuando se da por sobredosis o por este cuadro genético que estamos comentando en aquellos pacientes que son susceptibles. Por supuesto, la adicción, etcétera, disminución de la motivación, el síndrome motivacional que va a hablar probablemente Milton dentro de un ratito, ¿no? Todas esas cosas pueden darse con el THC, ¿ok? Entonces el tratamiento basado o con cannabis planta o con extractos que tengan THC o con el THC sintético, los medicamentos comerciales que ya hay con este principio, pueden tener, si se dan en niños, pueden tener efectos irreversibles en el desarrollo cerebral. En los adolescentes la probable aparición de adicción, que es uno de los riesgos. Ok, esta es la planta, ¿sí? De las inflorescencias de la planta hembra, es donde está la mayor concentración de los cannabinoides, en particular el THC y eventualmente el CBD. Y la pregunta, que es la que me han planteado en la academia, ¿el cannabis medicinal es una nueva panacea? Bueno, la panacea significa remedio o solución que sirve para cualquier tipo de problema. La respuesta es no. Las panaceas en medicina, todos los médicos sabemos que no existen, ¿sí? Salen algunos productos nuevos y dicen que sirven para todo y al poco tiempo vamos descartando sus efectos. En el caso de los derivados del cannabis, ¿no? Solo son paliativos, calman algunos síntomas, no son curativos de ninguna enfermedad y por supuesto no pueden ser extendidos o no debieran ser extendidos en forma racional a otras enfermedades para las cuales no está indicado. La evidencia en estos momentos es para 4 enfermedades, porque se acaba de incluir las convulsiones refractarias, de 2 síndromes congénitos en particular, ya hemos comentado, síndrome de Lennox y síndrome de Dravet, que son síndromes usualmente infantiles y que se producen por una alteración del canal de sodio. El canal de sodio en la membrana de las neuronas, que tiene una compuerta y debería cerrarse, ¿sí? Cerrarse automáticamente, pues resulta que no se cierra bien y queda abierto. Entonces entra sodio y entra sodio y entra sodio y los niños convulsionan. Y los medicamentos, como es un receptor malo, no entran muy bien, te fallan los medicamentos que sabemos, hay algunos de ellos que bloquean canales de sodio, no funcionan bien. Por eso se les llama convulsiones que son resistentes o refractarias a los tratamientos convencionales. Ahí hay una razón genética, ¿sí? ¿Y por qué funcionaría el CBD? Funciona el CBD porque no actúa en los receptores clásicos, sino actúa en otros receptores que tienen mecanismos especiales para sacar cosas de adentro de la neurona, por ejemplo sodio, ¿sí? Con otros receptores especiales que permiten ayudar a sacar eso. Ok, estas son las 4 enfermedades, ¿sí? Una es dolor crónico, ¿no? Y neuropático. Para ella se indica THC. ¿Ok? Usualmente es enfermedad terminal. ¿Por qué no se recomienda usarlo en enfermedad no terminal? Porque el riesgo de adicción es muy alto. ¿Sí? Le vamos a dar THC, que es el que produce adicción, le empezamos a dar, y resulta que el paciente al final termina con 2 enfermedades. Una que es la que ya tenía, ¿sí? Que no se va a morir por eso, y ahora le damos la otra, ¿no? Le creamos la otra médicamente, ¿no? Entonces, por eso es que no se recomienda solo para pacientes terminales. La esclerosis múltiple para el síntoma de espasticidad. Ahí hay un producto que se ha logrado, se llama Sativex, que tiene 50% de concentración de THC y de CBD. El THC calma un poquito el dolor de los pacientes, porque es una contracción espástica dolorosa, y el CBD aparentemente ayuda a relajar el músculo. Entonces el síndrome espástico, que es un síndrome de contracción dura, pues se relaja y el paciente mejora. No se cura, mejora el síntoma de la espasticidad. Pero ¿cuál es el problema? 3 frasquitos cuestan, creo que 500 o 600 euros. ¿Sí? Entonces un paciente que no esté en el seguro que le pueda pagar eso, por supuesto no puede comprar eso. ¿Ok? Oiga doctor, ¿y lo puedo preparar a partir de las plantitas? La respuesta es no, porque en ninguna planta hay concentraciones altas de CBD como para poder tener un 50% efectivo. O sea, no se puede sacar de la planta, tiene que hacerse en un laboratorio farmacéutico. Y el único que lo hace por ahora es un laboratorio en Inglaterra, que es el que ha patentado el producto llamado Sativex. Funciona, pero es caro. Es bien caro para nuestros medios. El tercero, náuseas y vómitos por quimioterapia o posquimioterapia. Todos conocemos pacientes que reciben quimioterapia, hacen náuseas, vómitos, etcétera, etcétera, ¿no? Constantes. Ahí tenemos un problema. El problema es que nadie sabe cuál de los pacientes que recibe este producto, THC,
va a tener ese gen allá adentro, que le va a hacer una crisis psicótica, que le va a hacer aparecer como una flor la enfermedad psicótica que él tiene guardada, su gen que tiene guardado, porque eso lo que hace es abre el gen como una flor, ¿sí? Entonces se desarrolla la enfermedad psiquiátrica y ya no se va más, ¿sí? Lo activaste. Entonces, ese problema ha sido solucionado con otro producto que se llama Ondansetron, que es ahora el medicamento estrella de los oncólogos. Ondansetron, barato, más barato, ¿sí? Porque estos no son baratos, ¿sí? Más barato y no produce esas crisis psicóticas. Entonces, hoy día, para esa enfermedad hay un medicamento que es súper útil y que es el medicamento de elección de los oncólogos, ¿sí? ¿Cuándo usan los derivados del THC? Lo usan cuando falló el Ondansetron, que son raros los casos que fallan, son muy pocos, ¿sí? Entonces, ese es más o menos el esquema. Y recientemente se ha introducido, ¿no? Esta enfermedad ya se acepta por la FDA de los Estados Unidos, epilepsia provocada por la alteración genética del gen del canal de sodio, llamada síndrome de Lennox y síndrome de Dravet, y algunos mixtos, ¿no? ¿Okay? El producto se llama Epidiolex, entra en circulación, en venta en Estados Unidos el 1 de septiembre, ¿no? Que es un aceite de marihuana altamente puro, 99% de CBD y menos de 0.5% de THC, prácticamente, de 0.1, perdón, casi nada, ¿ok? Que es el que se va a usar para los niños. ¿Ok? Hay una serie de otras enfermedades para las cuales se habla de la potencialidad de uso, ¿sí? Pero todavía no están totalmente demostradas. Eso significa que si queremos usarlo, tenemos que hacer una investigación, ¿sí? Y hay que tener cuidado porque la investigación no es libre sobre los pacientes, ¿no? Ahí hay principios éticos que respetar, hay protocolos que cumplir, hay regulación de salud que hay que cumplir. Una serie de enfermedades. Enfermedad de Parkinson, autismo, distonías de varios tipos, bloqueos en el síndrome de memoria, en el síndrome postraumática, mejora del apetito en pacientes con SIDA, hay quienes dicen que sí funciona, hay quienes dicen que no funciona, tratamiento de enfermedad de Huntington, etcétera, ¿no? Una serie de otras patologías. Y la patología podría listarse como 50 o 60 patologías, pero el problema es que no están totalmente estudiadas, no está demostrado, y la medicina basada en evidencia del día de hoy no la respalda totalmente. Pero hay que hacer investigación. ¿En quiénes no se debe usar? Porque esa es la otra cosa que apareció ahora. ¿A quiénes no les puedo dar este tipo de productos? Mujeres en gestación, mujeres en periodo de lactancia, niños y adolescentes. En particular, no debería dárseles el THC, ¿ok? Podría dárseles el CBD, pero probablemente no THC. Pacientes con historia de uso problemático de drogas, los que ya tienen adicción a otras cosas. En los adictos no está recomendado darles esto porque va probablemente a incrementar el riesgo de adicción con el THC más las otras que ya tenía. Pacientes con historia familiar de psicosis, ya hemos hablado por qué, los genes que están heredándose, y pacientes con enfermedad preexistente del corazón y o arterias coronarias porque el THC tiene efectos sobre el corazón y efectos deleterios sobre el corazón que son agudos, entonces podríamos tener un problema al darles estos productos. Acá hay una serie de medicamentos, como pueden ver en el mercado americano, ya se ve en el mercado europeo. Acá está el Sativex, que es un spray que se pone debajo de la lengua. Y acá tenemos una serie de productos que ya están reportados y están registrados en los Estados Unidos, ¿no? Que tienen CBD, ¿no? Que tienen extractos de cannabis, ¿no? Para vía oral. Acá está el Epidiolex, el aceite que ya está registrado en Estados Unidos. Acá este slide es un poco antiguo, pero ahora ya va a haber que quitarle el fast track. Ya pasó el fast track, ya ahora está aprobado. Y así por el estilo, ¿no? No se recomienda uso de cannabis medicinal fumado. Eso es recreativo, ¿sí? Eso es recreativo y la ley peruana no lo acepta tampoco, la ley chilena tampoco. Lo que se recomienda es vaporización, con un aparatito como este, como el vaporizador para nicotina, igualito. Esa es la vía de administración más apropiada, porque evita los riesgos del quemado de la planta, la emisión, y por supuesto evita la emisión de agentes químicos y cancerígenos, que la planta tiene igual que el tabaco, y tiene esa potencialidad y protege más al paciente y le permite que se vaporicen los cannabinoides y puedan ingresar al cuerpo con mayor facilidad. El CBD no es una panacea tampoco, también tiene sus efectos adversos, ¿sí? Y los efectos adversos son usualmente leves.
somnolencia, disminución de apetito, diarrea, fatiga, convulsión, y en un grupo de pacientes, que es más pequeño, alrededor del 12%, se ve retorno de las crisis convulsivas. Le damos para la convulsión y algunos pacientes hacen crisis convulsivas, ¿no? Severas, ¿no? ¿Cuáles son las recomendaciones para cualquiera que quiera usar estos tipos de productos? Esto lo acabo de revisar en un artículo que salió recién, que todavía está en preprensa, que dice, comience lento, use dosis pequeñas, continúe con dosis pequeñas y manténgase en dosis bajas, sobre todo en el manejo de THC. Si usa THC van a aparecer efectos adversos, fatiga, taquicardia, sequedad de boca, etcétera, pero estos son evitables. ¿Y cómo se evitan? Dándole poquito. No comience de golpe con dosis altas porque va a tener problemas. Y el uso de derivados ricos en CBD y bajos en THC, por supuesto, tiene una alternativa para el uso que ya hemos comentado en los niños, ¿no? Bueno, nuestro presidente firmó el 16 de noviembre del 2017 una ley, la ley de cannabis, que fue discutida en el Congreso, ¿sí? El reglamento de la ley todavía está en discusión, esperamos que hasta fin de mes, que es la fecha límite, para que salga el reglamento, ¿no? No voy a insistir en eso, no voy a hablar de eso porque no es el tema del día de hoy. Esperamos que en los primeros días de septiembre ya haya un reglamento, ¿no?, de esta ley que permita a todos trabajar. Lo que sí se prevé es que apenas salga la ley, todos los productos que están en el mercado, que ya son farmacéuticos, van a poder entrar al país, van a poder registrar y además van a poder ser usados por los seguros. Creo que lo dejo ahí. Muchas gracias.